Esta mañana de la Palabra de Dios tratamos el tema el trascendental deleite del rey David. El trascendental deleite del rey David. Este tema, esta mañana, el trascendental deleite del rey David, nos lleva a las Escrituras en el libro de los Salmos, el Salmo 40, el verso 8. Libro de los Salmos, el Salmo 40, el versículo 8. Dice este salmo: el hacer, diga el hacer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a ver si lo podemos leer todos unánimes. Ustedes también lo pueden leer todos juntos el verso 8. 1, 2 y 3. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias por esta mañana de bendición aquí en tu casa. Gracias por este tiempo también de bendición al considerar tu palabra. El cielo y la tierra van a pasar. Tu palabra permanece, Dios, para siempre. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que en este tiempo tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu preciosa palabra, y que tu palabra nos sea revelación. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. El trascendental deleite del rey David. Deleites en esta vida hay muchos. Ciertamente en esta vida los hombres se complacen en muchas cosas. Muchos se deleitan en el juego. Bellas damas hay que se deleitan en comprar. Muchos se deleitan en los perfumes, otros en las bebidas. Hay deleites que tienen que ver con las comidas. Hay otros que se deleitan en viajar. Y en las Escrituras encontramos que cuando San Pablo llegó a Atenas, encontró que los atenienses se deleitaban en decir o en oír algo nuevo. El deleite de los atenienses, halló Pablo, se deleitaban en decir o en escuchar algo nuevo. Hay deleites que Dios censura, deleites temporales de pecado. Y hay deleites que trascienden
para ser bendecidos y prosperados por Dios. En este Salmo 40, el verso 8, se nos comparte sobre el trascendental deleite del rey David, deleite que le acarrió el ser bendecido y prosperado por Dios. El rey David, como todos, tenía más de un deleite, pero en este salmo el rey David, al dirigirse a Dios, nos comparte de un deleite trascendental que él tenía y que le acarrió bendición y ser prosperado. El deleite trascendental del rey David, que le había acarreado bendición, prosperidad, lo expresa con toda claridad en el verso 8 de este Salmo 40, diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La versión del reverendo Pratt, la mejor traducción del Antiguo Testamento, traduce este verso diciendo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. El rey David se complacía, se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Hay muchos que cuando se les habla de hacer la voluntad de Dios, como que no lo miran con tanto agrado, lo ven como un deber, como algo que tiene que ser hecho, pero no lo ven tanto como un deleite. No sucedió así con el rey David. El rey David se complacía, se deleitaba, le agradaba hacer la voluntad de Dios. Y este deleite trascendió en su vida, acarreándole bendición y prosperidad. El que tenga oídos para oír, oiga. En esta vida nos encontramos con tres voluntades: la voluntad de los demás, la voluntad propia y la voluntad de Dios. Tres voluntades en la vida: la voluntad de los demás, la voluntad propia y la voluntad de Dios. En ocasiones, muchos hacen la voluntad de los demás por sobre la voluntad de Dios. Le pasó al rey Saúl, que no hizo la voluntad de Dios por hacer la voluntad del pueblo que lo presionaba. Y hay muchos Saúles que en ocasiones hacen la voluntad de los demás por sobre la voluntad de Dios. En muchas ocasiones también muchos hacen su propia voluntad por sobre la voluntad de Dios. Le pasó a Sansón, le pasó a Adán, le pasó a Moisés, le pasó a Sara, esposa de Abraham, y les ha pasado a muchos, y sigue pasando con muchos que hacen su propia voluntad por sobre la voluntad de Dios. Amados, ante la posibilidad de hacer la voluntad de los demás por sobre la voluntad de Dios, el creyente debería preguntarse y decir: ellos quieren, pero ¿qué quiere Dios? La voluntad de ellos es, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Ante la posibilidad de hacer la propia voluntad sobre la voluntad de Dios, el creyente debería preguntarse y decir: sí, yo quiero, pero ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
El salmista rey David se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. No son pocos que en la vida, al final, diga al final lamentan y lloran por no haber hecho en un determinado momento, o más bien por haber hecho en un determinado momento la voluntad de los demás. No son pocos que en la vida al final lamentan y lloran por haber hecho en un determinado momento su propia voluntad. El que tenga oídos para oír, oiga. Los que en esta vida se deleitan en hacer la voluntad de Dios por sobre la voluntad de los demás. Los que en esta vida, como David, se deleitan en hacer la voluntad de Dios por sobre la voluntad propia, al final nunca lamentarán, nunca llorarán, porque la voluntad de Dios siempre al final es buena, perfecta y agradable. Gloria a Dios. Y si va a aplaudir a Dios, pues hágalo fuerte. El salmista se deleitaba, se complacía en hacer la voluntad de Dios, y esto le acarrió el ser bendecido y prosperado por Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces, en el proceso de hacer la voluntad de Dios, en ese camino de hacer la voluntad de Dios, paso a paso, en ese proceso de hacer la voluntad de Dios, a veces hay burla. Muchas veces en el proceso de hacer la voluntad de Dios enfrentamos dificultades, injusticias, calumnias. En el proceso, en el paso a paso de hacer la voluntad de Dios, a veces tenemos que sufrir. Pero al final del proceso de hacer la voluntad de Dios, siempre habrá dicha, felicidad, bendición. Y terminaremos diciendo como David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El caso del patriarca José, vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto. Eso era el proceso de la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios para José, que terminaría en dicha y reinando sobre todo Egipto. Y José le decía a sus hermanos: no fueron ustedes los que me vendieron, no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios para preparar esta gran salvación. Sí, en el proceso, en el paso a paso de hacer la voluntad de Dios, a veces hay dificultades, problemas, pero al final la voluntad de Dios será buena, perfecta y agradable. Gloria a Dios. Con nuestro amado Señor Jesús, esta semana iniciamos lo que se llama en la fe cristiana la Semana Mayor. Con Cristo Jesús, el sufrimiento, la mofa, morir crucificado, suspendido entre el cielo y la tierra, ese era el proceso de hacer la voluntad de Dios en el plan de salvación para todo el mundo. Pero luego, el final de ese proceso de la voluntad de Dios, la dicha, la gloria para Cristo Jesús. El ser exaltado por el Padre hasta lo sumo y darle un nombre que está sobre todo nombre,
para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Muchas veces en el proceso de hacer la voluntad de Dios tenemos que sufrir, pero al final del proceso siempre habrá dicha, felicidad. La voluntad de Dios siempre, siempre, siempre al final es buena, perfecta y agradable. En nuestra vida, la voluntad de Dios siempre será lo mejor. Y yo digo en esta mañana, gloria a Dios por su buena, perfecta y agradable voluntad. Puede darle un aplauso al Señor en esta mañana. Pero mientras usted aplaude a Dios por su perfecta, buena y agradable voluntad, mire, apláudalo, pero declare en esta mañana, diga: Dios, para mi vida, haga la declaración, para mis hijos, para mi familia, Señor, para mí, para los míos, tu voluntad siempre va a ser buena, perfecta y agradable. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El trascendental deleite del rey David, hacer la voluntad de Dios, en ello se complacía. Y continúa diciendo el verso 8 del Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y continuó diciendo, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. Mucho, bastante. Gloria a Dios que así es. Bastante de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, está en su palabra, en su preciosa ley. ¿Y qué Dios quiere de mi matrimonio? Venga, haga una cita con el pastor. Mucho de la voluntad de Dios, mucho de lo que Dios quiere está en su palabra. ¿Y qué Dios quiere de mis finanzas? Aquí está. ¿Cuántos saben que aquí está? ¿Cuántos lo practican? Mucho de lo que Dios quiere de su voluntad, bastante, está en su palabra. Su voluntad buena, perfecta y agradable, que siempre acarrea bendición y el ser prosperados. Y el salmista, al hablar de su deleite trascendental de hacer la voluntad de Dios, le dice a Dios, en este verso 8, tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Con esta expresión el salmista habla de su afecto, de su amor, de su aprecio por la ley de Dios, por su palabra. Y David decía a Dios, este rey, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ama la Biblia? ¿Tiene afecto por la palabra de Dios? Afecto, amor, aprecio, es lo que está expresando David cuando le decía a Dios, tu ley está en medio de mi corazón. Este afecto, este amor, este aprecio del salmista por la ley de Dios, por su palabra, es el afecto, el amor, el aprecio que debe haber en todo creyente. O sea, en el corazón de cada creyente, en medio del corazón de cada hijo, de cada hija de Dios, debe estar en el medio del corazón la palabra de Dios. Gracias por los amenes. Este amor, aprecio, afecto por la ley de Dios se evidencia en el tiempo que tomamos con ella.
Este amor, afecto, aprecio por la palabra, por la ley de Dios, se evidencia en el tiempo que toma. Cuando usted se deleita en algo, usted toma tiempo en eso. Me voy a deleitar viendo un buen partido a los que les gusta el juego. Pero cuando usted se deleita en algo, y estamos hablando de amor, aprecio, la palabra de Dios en medio del corazón, usted cuando se deleita en algo, le dedica tiempo. Toma tiempo con la palabra de Dios. Tomamos tiempo con la palabra. ¿Cuánto tiempo? Hablamos de deleitarnos en la palabra de Dios. Este amor, aprecio, afecto por la palabra de Dios se evidencia en el tiempo. El Salmo habla del varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amor, aprecio por la palabra. El que la palabra esté en medio del corazón, deleitarnos en ella, implica también conocer, diga conocer, todo lo que la ley de Dios, todo lo que su palabra puede hacer por mí. Amor, afecto. El que la palabra esté en medio de mi corazón implica conocer todo lo que la palabra de Dios puede hacer por mí. Esta palabra me vivifica, esta palabra me limpia, esta palabra es vida, esta palabra es sabiduría, esta palabra es poder, esta palabra produce en mí más fe, esta palabra me hace más sabio que mis maestros, esta palabra, aleluya, me instruye, me redarguye, me corrige y me perfecciona, me prepara enteramente, gloria a Dios, me prepara enteramente para toda buena obra. Por lo tanto, por todo esto y mucho más beneficios, la palabra debe estar en medio de mi corazón, mi afecto, mi amor, mi aprecio. La gran poeta chilena, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, escribió una poesía de su amor por la ley de Dios, de su amor por la palabra. Gabriela Mistral. Y ella dice en este poema, que lo tituló Libro mío. Así tituló Gabriela Mistral el poema, la poesía de la palabra de Dios. Libro mío. Y dice en su poema, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora. Bueno y amigo para mi corazón. Fuerte, poderoso compañero. Tú me has enseñado la inmensa belleza y el sencillo candor, la verdad terrible y sencilla en breves cantos. Mis mejores amigos no han sido gentes de mis tiempos, han sido los que tú me diste. David, Ruth, Jod, Raquel y María. Con los míos, estos son mi gente, los que rondan en mi corazón y en mis oraciones, los que me ayudan a amar y a bien padecer. Por David amé el canto, merecedor de la amargura humana. En Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida. Y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros dolores. Nunca me fatigaste como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido, como la hierba de julio. Y tu sinceridad es la única en que no hallo peligro. Mancha disimulada de mentiras.
Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo, decía la poeta, te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Lo dijo Gabriela Mistral a su manera. Y lo dice el salmista inspirado por Dios al hablar de su afecto, de su amor, de su aprecio por la ley, por la palabra de Dios. Su palabra fueron: tu ley está en medio de mi corazón. El mismo afecto, aprecio, amor debe estar en el corazón de todo creyente. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. Cerramos este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Señor, vivimos tiempos tan complicados, difíciles. Las cosas que estamos viendo en el horizonte no son nada buenas. Aquí estamos temiendo por nuestros niños, la generación que se levanta, y tantas corrientes, influencias de maldad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu voluntad, que siempre al final, en medio de todo, va a ser buena, perfecta y agradable. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tu palabra. El libro de los libros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo le voy a invitar a venir esta mañana aquí al altar, ¿verdad? Yo soy el primero en que estoy aquí, pero le invito a usted también que venga. Venga delante del Señor. ¿Para qué? Que el Señor nos ayude a ser hombres, mujeres de Dios, que nos deleitamos en el hacer su palabra, en el hacer su voluntad. No es que la voluntad de Dios es una obligación o es que tengo que hacerla, no. Más bien el deleitarnos en hacer su palabra. Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia. Tenemos que pedirle perdón a Dios, usted, yo. Decirle: Señor, muchas veces hacemos nuestra propia voluntad por sobre la tuya, o la voluntad de los demás. Pero esta mañana, Señor, estamos aquí para pedir tu ayuda, que tu voluntad en nuestras vidas. Señor, queremos ir más allá
de obedecerla, de cumplirla, de hacerla. No, es que queremos que sea el deleite, nuestra delicia, nuestra complacencia. Poder decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, en ello me complazco. Ayúdanos, Señor. Y más allá de la circunstancia y de los tiempos que estamos viviendo, si en este tiempo y lo que vivimos nos deleitamos en hacer tu voluntad, vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados. Ayúdanos, Señor. No la voluntad de los demás, no mi propia voluntad, Señor. Tu voluntad primero, tu voluntad, nuestro deleite. Y gracias, Señor. No hay otro libro, no hay otro libro en todo tiempo, no hay otro libro en este tiempo que nos dé a conocer tu voluntad. Y el mundo está en crisis en muchos aspectos: la familia, finanzas, la moral, enfermedades. Pero si tu ley está en medio de nuestro corazón y nos deleitamos en hacerla, al final veremos que todo obra para bien. Y veremos ese final de tu voluntad para nosotros, bueno, perfecto